Entonces, primero acá hay que exponer ideas, ¿no? Yo lo primero que quería es darle una serie de novedades tributarias que seguro ustedes no conocen, porque es una primicia total. Tenemos una estructura tributaria deficiente. Tenemos impuestos regresivos. Tenemos impuestos distorsivos. Tenemos un régimen de coparticipación federal totalmente injusto. No se cumplen los principios constitucionales en los tributos. Se está afectando el empleo y se está destruyendo la economía. Seguramente ninguna de estas ideas ni conceptos para ustedes es algo que podemos imaginar nuevos, ¿no? Imagino que los conocen. Estas son las novedades que tengo para darles. Realmente es preocupante el nivel de situación actual y la imperiosa necesidad de una reforma tributaria inmediata. Yo aquí denominé, por algún motivo, claramente que lo vamos a ver a lo largo de la charla, esta denominación, ¿no?, de juventud, reforma tributaria y crecimiento económico. Pero además agrego una parte positiva de todo esto. Estamos vivos. Creo que a cualquier país del mundo se le hace el 50% de lo que se le hizo a la Argentina y conseguimos una gran goma de borrar en el mapa para borrar el país. Nosotros estamos vivos, podemos crecer con medidas de seguridad jurídica, con un buen sistema tributario que creo que es absolutamente esencial para no dañar la economía. Y de esto se trata, porque cuando dañamos la economía, dañamos la dignidad del hombre, porque justamente la falta de empleo es algo que hace a la persona humana realmente digna. Y en consecuencia, podemos nosotros permitirnos a estas generaciones, podemos permitirles prohibir tener un país normal, tener un país realmente con una estructura tributaria como corresponde. Sí, no se equivocan. Estas son mis nietas, pero también podrían ser sus nietas o sus hijas, ¿sí? No nos olvidemos, estamos afectando a generaciones futuras. Yo estoy jugado ya, con estas dos nietas y otro más, ya estoy mayorcito, pero realmente creo que a cada uno de nosotros se nos debieran caer las lágrimas si no hacemos algo para que este país cambie en este aspecto. Obviamente también los gastos públicos excesivos, los subsidios inmerecidos, los subsidios que destrozan lo que es la cultura del trabajo, hacen también un daño muy grande a la economía. Insisto, cuando se daña la economía, se daña a la persona humana en forma directa. No olvidemos a los emprendedores. Esas chiquitas dentro de 10, 12, 15, 20 años estarán como emprendedores, como tantos emprendedores hay hoy, como es el caso del impulso que le da un diario como es El Cronista Comercial a los emprendedores. Los emprendedores se ven frustrados cuando inician su actividad porque se ven absolutamente limitados en su desarrollo porque matan a la gallina de los huevos de oro. Los emprendedores son los que después se transforman en excelentes negocios, como puede ser Mercado Libre. ¿Vieron? Mercado Libre va a cotizar en el Nasdaq, en Estados Unidos. Lo desplaza a Yahoo ahora. Se hizo un evento de más de 2.500 personas en The Avor hace 2 días, justamente sobre todos los emprendedores que tiene la Argentina. La Argentina tiene cantidad de gente que tiene muchas ganas de hacer negocios, de crecer. Es muy importante que a esos incipientes empresarios se les den ventajas, se les den no dádivas, sino ventajas tributarias que hagan que sigan el negocio y que lo haga crecer. Esto es esencial, pero el gobierno actual lo está entendiendo, de alguna manera, en todo lo que es las normas para pymes, la nueva ley 27264 de pymes, que establece ventajas de diferimiento del IVA, pago a cuentas del impuesto al crédito y débito, que no es menor, este 1,2% que si no es costo. El tema
de los créditos blandos también, que están apareciendo. Recién habló Carlos del Banco Nación, creo que con un panorama muy interesante también. Y a esto se suma la inversión productiva. Se está permitiendo la deducción para las pymes de un 10% del total de la inversión que realicen en infraestructura o bienes de capital. Esto es fundamental. Estos jóvenes entonces esperemos puedan acceder a un panorama distinto. Sin embargo, me van a escuchar una serie de críticas probablemente fuertes para algunos respecto de, como les digo, la estructura tributaria deficiente que tiene la Argentina, no de ahora, sino de hace muchos años. La última reforma de fondo en la Argentina fue en el año 1984. Este triangulito marca que nosotros de impuestos tenemos en la Argentina impuestos nacionales, provinciales y municipales, pero además tenemos costos previsionales, claramente, ¿no? Sobre 150 pesos que paga, 140 pesos que paga una empresa, el empleado recibe 85, ¿sí? Esto es un costo demasiado elevado que engrosa todo el resto de los costos. Y los costos tributarios, como les decía, son distorsivos. ¿Por qué distorsivos? Vamos a ver un poquito. Las tasas que son tasas municipales, que las municipalidades se ven forzadas a tener algún ingreso propio directo, y no todo que venga por coparticipación provincial, porque esto es una cadena, muchas veces no prestan el servicio o no están correspondidos con el servicio correspondiente. O los caminos ustedes en el campo los ven fenómenos, ¿sí? Entonces, eso como un ejemplo. O, como bien decía el amigo Sarkis hoy, ¿qué pasa con las inundaciones que se están generando hoy? Y están motivados en la falta de obras públicas necesarias para que no se inunden los campos. O para guardar la reserva de agua para cuando venga la época de sequía, que también pasa. Entonces, estas tasas, si se cobran y no hay una contraprestación, son un impuesto. Son una mayor carga fiscal. Yendo por las provincias, el impuesto inmobiliario, todos sabemos lo que significa este impuesto, diferencias de evaluación seguramente injustas muchas veces en campos lindantes. También el llamado multipropietario. Yo un día me enteré que tenía 3 propiedades, creía que tenía una sola. Era mi departamento, la baulera y la cochera. De golpe rentas me dice, sos rico, tenés 3 propiedades. Esto realmente es preocupante, este nivel de interpretaciones, que justamente sucedió también con los campos lindantes, donde yo tengo distintas parcelas, entonces no tengo un campo, una unidad productiva, tengo 6 parcelas, en realidad tengo 6 propiedades. Entonces, usted es rico, le voy a hacer una acumulación de los valores y le voy a potenciar la alícuota. El tema del sellado, sin palabras, un impuesto que afecta directamente a la seguridad jurídica. Yo hago un contrato y lo sello, ¿para qué? Para poder hacerlo valer en un juicio. Si no, no lo voy a sellar. Entonces, si yo me quiero proteger de la seguridad jurídica, tengo que pagar un 1%, un 2%, un 5% en la compra de un inmueble. Esto realmente es inédito, ¿no? Ingresos brutos. Ustedes lo escucharon 80.000 veces, el impuesto a los ingresos brutos en la ganadería y en la agricultura en el año 2001 no estaba. ¿Por qué no estaba? Bueno, porque se hizo un análisis de que era actividad productiva y que no debiera aplicarse impuesto a los ingresos brutos en esa etapa, y que había además, el título era divino, ¿no? Se llamaba Pacto Fiscal para la Producción, el Empleo y el Desarrollo. Fenómeno, el título está bárbaro, pero lo birlaron prontamente. Empezó a funcionar de esa manera, con la exención en el agro, en todo lo que era actividad primaria, y después lo volaron. El impuesto, bueno, ingresos brutos, ni hablar, ¿no? Un impuesto acumulativo en las distintas etapas, que se termina exportando costo impositivo adentro del precio del producto, y esto es francamente algo muy dañino, porque no podemos competir. El impuesto a la herencia y a las donaciones, ¡buah!, se las trae, ¿no? La provincia de Buenos Aires tiene el impuesto a la herencia y la provincia de Entre Ríos tiene el impuesto a la herencia. La tasa
llega hasta el 14% para hijos. Esto es algo francamente dañino, que además la recaudación que consigue es ínfima, porque como todo esto se planifica, de alguna manera lo que no podemos planificar es el momento que nos vamos a morir. Pero efectivamente se puede hacer alguna planificación, pero más allá de eso les quiero dar una notición. Colegio de Escribanos contra la provincia de Entre Ríos. Causa judicial, creo que es de Cámara, en Entre Ríos, donde declaran la inconstitucionalidad del impuesto a la herencia. Cuidado, todas las inconstitucionalidades son para el caso concreto y puntual, pero se está moviendo la jurisprudencia en ese sentido, por la cantidad de aspectos o situaciones que están planteadas que, que generan, en definitiva, más allá de que la ley obliga a determinada forma de liquidar el impuesto, genera una inconstitucionalidad por un exceso de poder fiscal de la provincia. Vamos a lo que es los impuestos nacionales. Vamos a algo que a alguien una vez se le ocurrió decir retención. ¿Por qué le dicen retenciones a los derechos de exportación? Yo no lo entiendo. La verdad, no lo entiendo. A mí cuando me retienen algo, si a mí me retienen esta botella de agua y me la van a devolver, me la retuvieron, si no me la robaron. Si no me la devuelven, me la robaron directamente. Entonces, la verdad que estos derechos de exportación, que son de recaudación nacional exclusiva, porque así lo dice la propia Constitución Nacional, derecho de exportación e importación, son fondos recaudados que no se coparticipan. Que una señora llamada Cristina haya decidido, en un ataque de dadivosidad, distribuir un fondo de la soja a las provincias, eso no significa que estrictamente esos fondos sean coparticipables. Estos derechos de exportación dañan la producción de una manera terrible. ¿Por qué? Bueno, porque son un impuesto a los ingresos del 30% en la soja. 30% me lo sacan independientemente de mis costos. Por lo tanto, se produce una falta de equidad absoluta. Aquellos que, por ejemplo, están en una situación de desastre o emergencia agropecuaria y tienen apenas una producción que han podido cosechar, que creció, y sembrar y cosechar y poder vender. Le sacan el 30% del precio cuando está la ecuación del otro lado, una cantidad de costos insoportables, con pérdida. Entonces, no tiene ninguna lógica la existencia de estos derechos de exportación. El tema del impuesto patrimonial. El impuesto patrimonial nos estamos refiriendo, por ejemplo, al ilógico, injusto, inconstitucional, inequitativo impuesto a los bienes personales. ¿Por qué tantos epítetos para este querido impuestito que ahora va con el 0,75% a raíz de la reforma de la ley de blanqueo? Se aumentó el mínimo a 800.000 para la semana que viene que vencen. Y la alícuota que estaba en el 1,25, que era algo estrambótico que habían aplicado el gobierno anterior, bajó al 0,75% como tasa directa, sigue teniendo distorsiones enormes. No considera los pasivos, dos personas, puede una estar en el mismo edificio, en el piso del otro, uno arriba del otro, y uno haberlo comprado en el 2001 y lo declara a valores pesos, y el otro comprado ahora y lo declara a valor dólar por 15,79, 15,90, 16 pesos. Pagan un impuesto totalmente distinto y en realidad el bien que tienen, la riqueza patrimonial es idéntica. Entonces, esto realmente preocupa. Esto como un ejemplo, ¿no?, de lo que es la distorsión de este tributo. El tema del impuesto al débito y crédito, 1,2% sobre un flujo de fondos cuando no hay una capacidad de contribuir, también es dañino. Ahora, tenemos nuestro amigo Cavallo, el pelado, nos prometió que iba a ser todo pago a cuenta. Resulta que es un poquito pago a cuenta, salvo ahora con el tema de las pymes, fenómeno. 100% de pago a cuenta del impuesto al débito y crédito para las pymes. Es muy importante que las pymes se inscriban ante el fisco. Tienen que registrarse como pymes para tener derecho a los beneficios. El tema del impuesto a las ganancias. El impuesto a las ganancias, todos sabemos que tiene una renta captada como renta ficticia. Por lo tanto, la tasa efectiva real sobre la renta real, en definitiva, ha sido
por el año 2001-2002, muchas empresas que han llevado la situación a causa judicial y la han ganado, ha sido de más del 60% de tasa sobre la renta efectiva. Terminaron haciendo causas judiciales, haciendo un juicio. Lo ganaron, pero el problema es la acumulación de estas cargas fiscales, de esta inflación año a año. Y ni hablar cuando se produce la venta de un bien de capital, como puede ser un campo, donde el costo queda a valor cero. Y esto genera unas distorsiones enormes y tener que hacer algún malabarismo para no tener un daño irreparable donde el fisco se me lleva el 30% del precio de venta a un campo. Con lo cual es indispensable la aplicación del ajuste por inflación, ni hablar. Ganancia mínima presunta. Bueno, engendro argentino, un reconocimiento a la dificultad de control por parte del fisco y una presunción que no debiera ser. Está recomendada en toda la doctrina internacional que los impuestos tienen que aplicarse sobre rentas o patrimonios reales, no sobre presunciones. Tenemos el caso del IVA. El IVA, bueno, ganancia mínima presunta ustedes saben, ¿no? Se deroga para las pymes a partir del 2017 y se deroga para todas las empresas a partir del 2019. ¿Sí? Eso por la ley de blanqueo. Los efectos del IVA. Todos sabemos que el IVA se va acumulando. Se acumula ¿qué? Saldo a favor del contribuyente. Tasa 10,5%. ¿La población cómo ve eso? Bueno, el campo encima tiene la ventaja de tener el IVA al 10,5%. Es la peor ventaja que hay. Se me acumulan saldos a favor por tasas porcentuales de los insumos del orden del 21%, vendo con el 10,5%, me rebanan el 8% si estoy dentro del registro de granos, me devuelven el 7% si se les da la gana, y cuando se les da la gana, porque esto es bastante variable, entonces, ¿dónde está el beneficio? Puedo llegar a tener un saldo a favor muy grande y no poder utilizarlo. Entonces acá vienen los grandes problemas de los efectos del IVA, que es un impuesto que debiera ser neutro. Me enseñaron cuando era chico, cuando fui a la facultad, me decían, el IVA es neutro. A ver, alumno, repita, el IVA es neutro. De neutro no tiene nada, y en el agro menos. Y el otro costado de la situación es los costos previsionales, que algo dijimos, pero tenemos que tener en cuenta que FieldDOT, muchas economías regionales, tienen normativas especiales de presunción de cantidad de empleados. No, pero yo me arreglo con 4, usted debiera registrar 7, porque su actividad, por cómo la desarrolla, está más o menos comprobado que usted debiera tener 7. No, yo tengo 4 que son un fenómeno. No, pero usted debiera tener contratados 7, tiene 3 en oscuro, en la informalidad. No, yo tengo 4 a todos los efectos, lo que pasa es que son muy eficientes. Si quiere, le capacito a sus empleados también, a ver, para que sean igual de eficientes que los míos. Triste imagen, ¿no? Triste imagen del desastre agropecuario que tenemos en la Argentina. Es importante ser conscientes de esto. El agro es una actividad que se desarrolla a cielo abierto y en consecuencia está afectado justamente por factores climáticos. Inundación, como podría ser sequía, granizo en algunos lugares, nieve por allá. Tenemos un país muy extenso. También tenemos situaciones complejas. Acá hay un gaucho en el medio de un campo en Entre Ríos buscando la hacienda que está escondida entre medio del monte. Entonces, el productor agropecuario no la tiene tan fácil. Este menos, porque además es mi yerno, está casado con mi hija, ¿no? Es el padre de las 2 niñitas. Con lo cual, sé, porque me consta, y por además estuve metido en ese monte, realmente la cosa es complicada. El desastre agropecuario tiene que cambiar de alguna manera la normativa legal. El doctor Hugo Rossi va a exponer mañana, que está en el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Con él trabajamos con un libro que se llama Los impuestos del campo en criollo, y que justamente apunta a que el productor agropecuario que no tiene demasiados conocimientos tributarios pueda, a través de estas 180 imágenes que hemos puesto, empezar a conocer un poco más, por lo menos para tener un diálogo de ida y vuelta con su contador público, ¿no? Y Hugo va a hablar seguramente de la emergencia agropecuaria, por eso no me quiero extender en eso. La presión fiscal, dijimos, es altísima, todos sabemos que es altísima, pero ¿cuán alta es? Bueno, en términos reales,
por las distorsiones que hablamos, puede llegar arriba del 40% del Producto Bruto Interno. No quise ser tan agorero, quiero ser optimista. Con optimismo le puse el 37% sobre el Producto Bruto Interno. Y eso afecta mucho, por supuesto, a los que más aportan, ¿no? Hay muchos que no aportan lo que les corresponde. Por otro lado, Brasil tiene un sistema tributario muy complejo, bastante dañino también en cierta medida, en los distintos estados, 34%. Chile tiene una muy buena estructura tributaria, tiene un 22%, casi cerca de la mitad que nosotros. Y Perú acaba de reducir su tasa de impuesto a las ganancias. Irlanda, que en un momento determinado bajó la tasa de ganancias al 14%, logró llenarse de negocios, porque esa es otra cosa. La presión fiscal afecta el desarrollo de los negocios y afecta la competitividad internacional. Yo no puedo competir con otro país si estoy exportando, además de alguna ineficiencia argentina que tendremos, impuestos contenidos en el precio. Entonces, esto es lo que tenemos que contemplar. La presión fiscal es dañina. A esta mujer le llegó el saldo del impuesto a las ganancias esta semana, ¿sí? Entonces estaba un poco ofuscada. Esta señora le llegó el inmobiliario del campo el mes pasado. Acá está la mochila con todos los impuestos, alguno que la ligó con la ley penal tributaria y, en definitiva, estamos atados de pies y de manos en muchas situaciones. ¿Qué pasa? En realidad hay que luchar por tener la equidad. Vale la pena luchar por lo que vale la pena vivir. Necesitamos que esta estructura tributaria cambie. Esta presión fiscal, insisto, daña la economía, daña la dignidad de las personas. Ahora, alguno de ustedes dirá, bueno, pues yo no quiero pagar impuestos. Yo le voy a dar una solución. Una solución totalmente real, ¿eh? Si alguno de ustedes no quiere pagar ni un solo impuesto y en cambio quiere que le den plata, se puede ir a Alaska. En Alaska le dan $2.072, ¿sí? A aquel que vaya a vivir a Alaska. 644.000 beneficios se están otorgando. Esa plata sale del 25% de las regalías de los hidrocarburos de Alaska. Ahora, el frío que hace en Alaska, ¿no? Ustedes lo sabrán. Con lo cual, digamos, acá el tema está claro. Los impuestos son el costo de vivir en sociedad, lo dijo Carlos Tacci antes de morirse. Todo muy bien, pero tenemos que hacernos cargo de esta situación. La inflación es un impuesto sin ley, claramente. La inflación, miren, la inflación, ¿vienen acá este muchacho? Esto pretende representar al diablo. La inflación es como el diablo, muestra las apariencias y esconde las realidades. Y esto es absolutamente dramático. Fíjense la estructura tributaria sana como debiera ser, con una razonabilidad en su texto de las normativas, respetando la legalidad siempre, el impuesto a las ganancias sobre rentas ficticias, que ya lo marcamos, las situaciones de inequidad, que son muy frecuentes, no hay tiempo para exponer, posturas contrarias a la razonabilidad. Si vemos los fallos judiciales, muchas veces decimos, pero ¿cómo han decidido esto los jueces? Evidentemente no entendieron el fondo de la cuestión. Y se produce una confiscación muchas veces por acumulación de impuestos, ¿sí? Y después de eso, la destrucción total. Esto es el gran problema, la afectación de la economía. ¿Qué se tiene que lograr? Que haya incentivos para incentivar justamente el crecimiento de la actividad, que haya educación tributaria, para mí, desde la primaria, allí tendría que empezar la educación tributaria. En la Argentina no hay educación tributaria, todos nos creemos vivos, evadiendo impuestos, pero evidentemente el Estado, con esta estructura tributaria, incentiva la evasión, lamentablemente. Justamente con educación tributaria, con equidad, se baja la evasión y con esa baja de evasión tenemos una mayor recaudación aún con tasas impositivas menores. Ese es el objetivo, ¿sí? Bueno, estas propuestas legales de modificación no tengo el tiempo, perdón, para
exponerlas, pero en definitiva todas estas están vinculadas con aplicar la inflación a las situaciones de quebrantos y a las situaciones de determinación de resultados. Los operadores de granos, el registro de operadores de granos es totalmente inconstitucional. Ahora encima se aplica para la Hacienda. Esto es absolutamente inequitativo porque dos personas con la misma capacidad de contribuir, uno inscrito en el registro y otro que no logró inscribirse, tienen una retención, un anticipo mucho más largo. Ahí tenemos algunas de las críticas que podrían ser muchas más. Simplemente, estas son las conclusiones. No se cumplen los principios tributarios esenciales ni constitucionales. Las provincias están perjudicadas, es donde se genera la riqueza y, sin embargo, a través de la coparticipación federal se las perjudica. Los productores dedican su tiempo a cumplir obligaciones fiscales formales todo el tiempo con un alto riesgo. Y faltan medidas fiscales más aún que incentiven el desarrollo de la actividad económica. Para terminar, quería un minuto, voy a leer algo, no lo voy a cantar, no me pidan que cante porque no puedo, no sé y se van a reír demasiado, pero creo que representa muy bien, por lo menos mi ánimo, el de muchos de ustedes y de los organizadores de esto, la canción de Facundo Saravia, A mi país. Hagamos carne, ¿no? Yo he nacido en este país y aquí también quiero morir, pero quisiera verlo alguna vez reír. Dejemos toda la ambición, el egoísmo y la maldad. Llegó la hora de darle un poco de paz a nuestro país. Todos tenemos que entender que juntos podemos crecer. Dame mi mano, hermano, y vamos de una buena vez. Muchas gracias.